En la W hablan los congresistas. A las 6:47 hablan los congresistas, ¿por qué? De la Justicia Especial para la Paz y de lo que va a pasar con Jesús Santrich, si va a tener la posibilidad de ir al Congreso de la República y posesionarse el próximo 20 de julio, que es el debate que se está teniendo después de lo dicho por el ministro de Justicia. Estamos en la línea con quiénes, Lucas. Tenemos en línea al ponente de la Jurisdicción Especial de Paz y una de las personas que mejor conoce este tema en el Congreso de la República, representante Hernán Penagos. Buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor Penagos, como ya lo hemos mencionado, usted no está de acuerdo con esa interpretación del ministro de Justicia, Enrique Gil, quien sostuvo que la Jurisdicción Especial de Paz le puede dar permiso a Santrich para que salga de la cárcel y se posesione. ¿Por qué no está de acuerdo con esta interpretación? Bueno, por varias razones. Lo primero es que la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, hoy no es el juez natural de Jesús Santrich, y no lo es porque precisamente eso es lo que está en discusión actualmente, si el delito fue cometido con anterioridad o con posterioridad al 1 de diciembre del 2016. En consecuencia, aquí no está claro todavía a quién le corresponde llevar a cabo alguna investigación en contra de Jesús Santrich. En segundo lugar, porque la Corte dijo claramente en un conflicto de competencias que fue provocado por la Fiscalía General de la Nación que la orden de captura expedida por la Fiscalía fue legal. Eso quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede de ninguna manera ni revocar ni suspender esa orden de captura porque, insisto, fue proferida por la Fiscalía General de la Nación y ya dijo la Corte Constitucional que fue legal. Y en tercer lugar hay un tema adicional, y es que actualmente el Consejo Nacional Electoral aún no ha declarado la elección de Jesús Santrich como representante de la Cámara y mucho menos ha expedido su credencial para que ocupe ese cargo. Así que no hay posibilidad para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda tomar una decisión, por ejemplo, en el sentido de que Jesús Santrich se pueda postular, más bien se pueda posesionar como congresista de la República. Si bien tiene un derecho porque fue, digamos, autorizado por el acto legislativo que declaró las curules para las FARC, en este momento, por ejemplo, una persona que está cobijada por una medida de aseguramiento no puede tomar, digamos, posesión en un cargo en el Congreso de la República. Cuando entonces usted tiene esta visión de lo que puede pasar con Jesús Santrich, que no se puede posesionar, ese es su concepto, doctor Uribe, ¿alguien podría entrar a reemplazar esa curul? ¿O qué pasaría con la curul de Jesús Santrich que finalmente se le garantizó a la guerrilla de las FARC en medio de las negociaciones? Bueno, varias cosas. Una cosa que puede ocurrir es, por ejemplo, que Jesús Santrich renuncie a esa posibilidad de acceder a la Cámara de Representantes, evento en el cual yo creo que no habría ningún inconveniente en que entrara quien sigue en la lista de los inscritos por la FARC. Otra situación es que no renuncie Jesús Santrich, momento en el cual creo yo que lo que tendría que hacer el presidente del Congreso es esperar a que se desate de fondo la situación en la que se encuentra Santrich para mirar si puede o no posesionarse en el cargo o llamar a quien sigue en la lista. Eso, digamos que, para poner un ejemplo, ha ocurrido muchas veces en el Congreso de la República que, por ejemplo, cuando se discuten, en especial, por ejemplo, esas cámaras de las minorías, el Consejo Electoral no declara esa elección y en el Congreso simplemente se espera. Ha ocurrido, digamos, momentos en que ha pasado 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que se resuelve esa Cámara de las Minorías y entonces una vez resuelta pues se posesiona a quien determine en su momento el Consejo Electoral o el Consejo de Estado. Aquí puede ocurrir lo mismo, suspender esa posibilidad de posesión de Jesús Santrich y esperar a que se resuelva de fondo. Y si se resuelve de fondo, de manera negativa para él, por ejemplo, que sea extraditado, pues podrían llamar a quien sigue en la lista inscrita. Ahora bien, si él se posesionara, entonces el Congreso de la República tendría que declarar lo que se conoce como la silla vacía, y ahí ya tendría inclusive más dificultades para que pudiera entrar el siguiente. Pero entonces, insisto, doctor Penagos, lo que quiere decir es que si usted fuera la guerrilla de las FARC o este movimiento político que ahora va a entrar al Congreso de la República, ¿usted les recomendaría que Jesús Santrich renunciara para que no perdieran esa curul?
Claro, estratégicamente le sirve mucho más renunciar a esa posibilidad de acceder a ese cargo, porque podrían llamar a quien sigue en la lista. De lo contrario, se haría, digamos, muy complejo, porque, insisto, está cobijado por una medida de aseguramiento y está investigado por un delito del que puede declararse la silla vacía. Ahora bien, aquí hay otra situación, digamos, mucho más, a mi modo de ver, compleja desde el punto de vista administrativo, y es que el Consejo Nacional Electoral a la fecha no ha declarado la elección de Jesús Santrich como representante de la Cámara, lo que quiere decir que tampoco le ha expedido, ni les pedirá, supongo yo, la credencial. El Consejo Electoral tendrá que tomar una decisión de fondo también en ese sentido, y como quiera que eso no ha ocurrido, Pero doctor Penagos, si las FARC solo inscribieron a 5 personas, es decir, a 5 que van a ocupar esas 5 curules que se les otorgaron durante el proceso de paz, si no inscribieron a nadie más, por más de que renunciara el señor Santrich, no tendrían la posibilidad de llenar esa curul con alguien que siguiera en la lista, porque no hay, ¿o sí? No, sí lo hay, porque recuerde usted que la FARC participó en las elecciones al Congreso de la República y sin lugar a dudas inscribieron un número, digamos, mucho más alto de los 5 que se le otorgaron por cuenta de la participación política. Ellos tenían la esperanza de sacar muchos más votos para que no solamente entraran los 5, digamos, por derecho propio, sino que entraran un número adicional. Así que la lista de las FARC es mucho más larga, de 5, yo no sé cuántos escribieron, pero estoy seguro que escribieron un número muy alto de candidatos. Ahora, yo quiero insistir en el hecho de que hay una orden de captura vigente, y esa orden de captura vigente la expidió la Fiscalía General de la Nación. La JEP no tiene ninguna competencia para revocar, suspender o anular esa orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación, insisto, porque ya lo dijo la misma Corte Constitucional cuando resolvió ese conflicto de competencias que presentó el señor fiscal al momento o más bien después de proferida esa medida de aseguramiento. Por otro lado, pues esta es la visión del ponente, del representante Hernán Penagos. Pero ¿qué dicen las FARC, Lucas? ¿Cuál es la posición de ellos frente a esta encrucijada y a este interrogante que existe sobre el señor Santrich? Pues vamos a escuchar a uno de sus voceros, don Andrés París. Buenos días y gracias por acompañarnos en la W. Sí, buenos días para usted y los oyentes de la W. Bueno, ¿usted coincide con la interpretación del ministro de Justicia en el sentido en que la Jurisdicción Especial de Paz puede otorgarle un permiso a Jesús Santrich para que se posicione en la Cámara de Representantes, o coincide con el representante Penagos en el sentido en que el único que puede revocar esa medida de aseguramiento es la Jurisdicción Ordinaria o la Fiscalía General de la Nación? Estamos ante las puertas de que se materialice el acto más importante de ingreso a la democracia del nuevo partido FARC, y es precisamente la posesión de los 5 representantes a la Cámara y los 5 al Senado. Nosotros estamos haciendo todos los trámites, yo estoy de auxiliar de ellos, para que esto se materialice, pero vemos con preocupación todas estas posiciones que expresa y resume el señor Penagos. Más bien vean con preocupación que la Corte Penal Internacional está escuchando seguramente estas entrevistas y está recopilando datos de cómo no se quiere dar cumplimiento a lo firmado en La Habana. Lo que estamos por presenciar es nuestro ingreso al Congreso, que es el resultado de los acuerdos de La Habana. Claro, pero lo que acaba de decir el representante Penagos, que es el ponente, es que si él fuera del movimiento político de las FARC, lo que les recomendaría es que el señor Santrich renunciara para que ustedes no fueran a perder esa curul que se les garantizó en medio de las negociaciones. Ustedes no han llegado a contemplar esa posibilidad que, como el señor Santrich está enfrentando estos problemas jurídicos, para no llegar a perder la curul, es mejor que presente su renuncia y ustedes buscan quién puede ocupar ese espacio en el Congreso. Nosotros defenderemos a Santrich hasta último momento y vamos a inscribirlo. Él ha solicitado el permiso para hacerse presente en toda la tramitología que está en marcha. Es evidente, nosotros tenemos una lista mayor de inscritos en las listas. De imponerse finalmente esta obstrucción, pues seguramente van a funcionar la escalera de las listas que se presentaron a Senado. Fueron más de 25, pero lo importante ahora es ratificar nuestra decisión de que Santrich se pueda posesionar en tanto que no está condenado. Claro. Y todo lo que hay es suposiciones
y montajes contra él. Claro, señor París, pero lo que es un hecho es que si a Jesús Santrich no le dan ese permiso para posesionarse en el Congreso de la República, en el recinto de la Cámara de Representantes, pues la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común va a perder esa curul, que no va a poder ser reemplazada por nadie. ¿Qué hacen ustedes si llega a presentarse ese escenario en que la justicia, ya sea la Jurisdicción Especial de Paz, la Fiscalía o un juez de la República, no le dé ese permiso a Jesús Santrich para posesionarse en el recinto? Lo estudiaría en su momento la dirección y todos los dirigentes activistas del partido de FARC, pero la ausencia de Santrich también es una pérdida para la imagen de democracia. Perdería un hombre muy brillante de este Congreso de la República, que va a estar bastante gris en su composición mayoritaria política, y el país perdería la oportunidad de mostrarle al mundo que efectivamente la reconciliación va en marcha. Por eso el combate contra Santrich tiene tanto simbolismo para la derecha y lo debe tener también para nosotros los partidarios de la democracia y el cambio social. Por eso es tan importante la presencia de Santrich y de Iván Márquez el 20 de julio. Señor París, quiero preguntarle por otro caso que también preocupa, el de Iván Márquez. Él ha dicho en entrevistas con diferentes medios de comunicación que aún no sabe si se va a posesionar o no en su curul en el Senado de la República. ¿Él qué les ha dicho sobre esta situación? ¿Finalmente el 20 de julio va o no va a estar en el recinto del Senado para posesionarse? Mira, ayer tuve comunicación con la zona de Miravalle, ahí en la región del Pato, que queda entre el Huila y Caquetá, y me dicen los excombatientes de base que esa zona sigue siendo visitada con mucha frecuencia por sobrevuelos de aviones y drones militares. Es obvio que hay un operativo en marcha que lo denunció el dirigente Iván Márquez y Óscar Montero del Paisa. Entonces, mientras los dejen a ellos posesionarse, inscribirse, pues seguramente los van a ver el 20 de julio. Si no están, no es por responsabilidad o decisión política de ellos. Señor París, además de lo que está pasando en el Congreso de la República y el debate que existe alrededor de si Santrich puede o no llegar el próximo 20 de julio, otra noticia que comentábamos muy importante para el proceso de paz y para el país es que hoy por primera vez van a comparecer ustedes, los integrantes de las FARC, ante la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted va a ser de esas personas que va a asistir a esa primera audiencia de la JEP? Sí, nosotros estamos trabajando ahí con nuestros asesores, con nuestros abogados, muy conocidos por la opinión pública nacional, por cierto, los mecanismos de esa comunicación con la JEP. Estamos cumpliéndole al proceso de paz, estamos cumpliendo con todos los compromisos adquiridos en desarrollo pues de la paz y la reconciliación. Y en esa audiencia de la Justicia Especial para la Paz, esa primera audiencia, ¿qué es lo que ustedes están esperando o qué esperan que suceda hoy cuando se presenten y pongan la cara ante la JEP, ante esa justicia que se construyó precisamente para poder llevar a cabo el proceso de paz? Bueno, entiendo que ahí se van a presentar por parte de los entes acusadores los cargos que hay contra los 32 dirigentes de las FARC que son llamados a investigación, pero ese es un trámite que entendíamos hay que subirlo y vamos a cumplir con eso, con toda tranquilidad. Pues señor Andrés París, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W Radio. Seguiremos pendientes de las decisiones que tomen dentro de las FARC para saber qué va a pasar con el señor Santrich. ¿O ustedes ya tomaron la decisión y simplemente él se va a posesionar, o por lo menos esa es la línea que ustedes quieren seguir? Si lo dejan, todos nos posesionamos. Y hoy anuncio el triunfo de Francia sobre Croacia. Muchas gracias, señora periodista. ¿Usted va por Francia? Dígame. Bueno, ahorita le preguntamos. Feliz mañana. 7 de la mañana. Igual. Un minuto, doctor Penagos. Al final, ¿quién define esto? Porque las FARC tienen una posición, usted plantea otra como ponente. ¿Quién tiene la última palabra y quién dice realmente quién debe decidir si el señor Santrich puede ir o no al Congreso? Pues digamos que son varios escenarios. El primero, esperar hasta la semana entrante a ver qué decisión adopta el Consejo Nacional Electoral frente a Santrich, es decir, si declara su elección como representante de la Cámara y le entrega su credencial. Primer paso. Si eso es así, entonces pues lo que habría que mirar es si para el 20 de julio Santrich está fuera de la cárcel. Si no está fuera de la cárcel, es decir, si se mantiene la medida
de aseguramiento. Entonces simplemente el presidente del Congreso de la República, quien lo instale el próximo 20 de julio, pues simplemente no podrá darle ninguna posibilidad de posesión y tendrá que expedir un acto administrativo donde se suspenda la llegada de Santrich al Congreso de la República y esperar hasta que la Jurisdicción Especial resuelva al fin si ese delito fue cometido antes o después del 1 de julio. La verdad, digamos, esos son como los escenarios en los que se encuentran. Lo que sí está claro es que una persona que no pueda asistir de manera presencial al Congreso, bien sea el 20 de julio o dentro de la semana siguiente, no puede tomar posesión como congresista de la República. Eso está muy claro, lo dice la ley quinta, pero además pues esa es la obligación, porque además de la declaratoria de elección de quien participó en las pasadas elecciones, tiene que haber un acto de posesión. Así que yo lo que creo es que simplemente no podrá tomar posesión del cargo como representante a la Cámara y de ahí en adelante o esperar a que se resuelva la situación de fondo en la que se encuentra Santrich o que decida renunciar a esa posibilidad y obviamente pues que la guerrilla de las FARC pueda ordenar que se posesione quien sigue en la lista. Yo quiero decir una cosa final, aquí no es que se esté en contra de que los integrantes de la FARC lleguen al Congreso de la República, tienen un derecho, el acto legislativo se los autorizó, tienen 5 curules. Lo que no puede pasar es que llegue al Congreso una persona que incumplió también el acuerdo. ¿Por qué? Pues porque está investigada por posiblemente haber cometido un delito con posterioridad a la firma del acuerdo. Eso implica un incumplimiento del régimen de condicionalidad del acuerdo y no puede tomar posesión. Aquí hay obligaciones de parte y parte y todos tienen que cumplir. Doctor Penagos, nosotros durante muchas mañanas hemos hablado con usted y usted nos ha explicado de manera muy académica qué es lo que va a pasar con la Justicia Especial para la Paz como ponente en el Congreso de la República. Usted, tengo entendido que después ya del 20 de julio no vuelve al Legislativo. Sí, no vuelvo al Legislativo, yo me postulé al Senado de la República, pero pues no me alcanzaron los votos para poder llegar al Senado. ¿Y a qué se va a dedicar entonces? Pues seguramente lo que he venido haciendo, dar clases en algunas universidades, de pronto hacer algunas asesorías, bueno, hacer la actividad que he hecho. Yo también he sido abogado litigante en Derecho Administrativo y Constitucional, bueno, a mis tareas que hacía antes de ser congresista de la República. Y como el señor París dijo, sin que le preguntáramos, que él iba por Francia en la final del Mundial, le pregunto a usted también, ¿usted va por Francia o por Croacia o no le gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho y voy por Croacia. Yo no he visto un equipo con más ganas de jugar, con más amor propio, está dando ejemplo a las demás naciones y a los demás futbolistas porque están jugando con el corazón. Creo que la mayoría del planeta va por Croacia. Representante Penagos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W y por habernos explicado este tema que de todas maneras sigue siendo muy difícil de entender. Así es, muchas gracias. Feliz mañana. Pues que Camila, este va a ser el escándalo. Esto va para escándalo porque cualquier escenario es problemático. Si la Jurisdicción Especial de Paz o la Fiscalía General de la Nación le da el permiso a Jesús Santrich, va a haber un problema. Si no le dan el permiso, va a haber un problema. Si se posesiona y no logra ir a las sesiones del Congreso, va a haber un problema. Y va a haber un nuevo choque de competencias muy fuerte entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía General de la Nación sobre quién está facultado para dar ese permiso para que Jesús Santrich vaya y se posesione el próximo 20 de julio en el recinto de la Cámara de Representantes. Es que, Lucas, después de escuchar al doctor Penagos, que fue muy didáctico y siempre lo es, explicando precisamente si puede el señor Santrich o no, si se le permite por parte del reglamento de la JEP posesionarse el próximo 20 de julio, y después de oír al señor París, representante de las FARC, yo sigo sin entender si el señor Santrich puede o no puede ir al Congreso de la República. Sí, y incluso hay diferencia de interpretaciones entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial de Paz. Esto va a ser otro choque de trenes que se ve venir desde ya. Alberto, ¿no sería más fácil lo que le preguntábamos al señor Penagos, que era la recomendación que él le hacía a los líderes de las FARC, que el señor Santrich terminara renunciando? ¿Eso no sería lo más fácil para todos, que renunciara y dijera, yo sigo con mi proceso, a pesar de que ellos sostienen que esto es un montaje? Se puede seguir sosteniendo que es un montaje y adelantar el proceso jurídico ante la JEP, pero renunciar y poner a otra persona en esa curul para no meternos en este lío que nos está explicando Lucas. Lo mismo dijo el representante y senador Rodrigo Lara, ahora senador, en el sentido de que ellos deberían facilitar, pero el tema está en que la solidaridad de cuerpo entre la FARC es muy grande. Entonces, por eso él no acepta ninguna otra cosa frente a la hipótesis que le
describió Lucas en su pregunta y dijo que si eso se daba en su momento, la directiva de la FARC vería cómo reaccionar, pero que mientras tanto harían todo para respaldarlo. Así funciona la FARC, son solidarios, claro, Alberto, hasta donde puedan. Pero como ellos también están haciendo una transición a la política, tienen que saber que la política funciona de manera distinta a como ellos estaban funcionando cuando estaban en las armas. Y precisamente la política tiene que ver con estos temas, con que hay que ceder, con que hay que tener manejos, y lo más sano sería que el señor Santrich renunciara a su curul. Y si era otra persona de las FARC también la que ocupara ese puesto. Prefieren preservar la unidad del partido a aceptar esa realidad que usted señala. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Seguimos en incertidumbre. ¿Podrá o no podrá el señor Santrich ir al Congreso el próximo 20 de julio? Esa es la gran pregunta.